a repasar el práctico de programación número 4. Ok, no seguimos muy bien, señores. Solamente 4 estudiantes. Aparentemente han podido resolver el práctico. Las cosas, señores, no están mejorando. Hay que practicar más. Ok, además de una sorpresa muy desagradable en este grupo que no quiero comentar. Ok, señores, entonces vamos a repasar el práctico que dejamos, el práctico número 4. A ver dónde pueden estar las dudas después de más de 3 semanas de clases. Ok. El práctico número 4 simplemente un programa en el cual se definían 2 variables enteras, por supuesto, con signo de 32 bits, la llamábamos A y B, y el programa tenía que llamar a una subrutina, a una función que recibía, por supuesto, estos 2 parámetros. Y sí, el enunciado estaba clarísimo, donde se le tenían que pasar estos parámetros por valor, ambos por valor. El valor de la variable A, entonces en el registro RCX y el valor de la variable B en el registro RCX. Ok, decía que obviamente una vez que la subrutina calcula esta expresión, tenía que regresar al programa donde almacenaba dicho resultado en una variable X. La expresión era la siguiente. Entonces, vamos por partes, señores. A ver, ¿dónde pueden estar los problemas? A ver. Les voy a recordar, señores, que en 2 oportunidades en clase repasamos este ejercicio. ¿Se acuerdan? Un programa que llamaba a una subrutina, se le pasaban 2 parámetros por valor, igual que en el práctico, A y B. Bueno, en este caso, sí, el programa, la subrutina, tenía que calcular la suma de A más B y una vez que regresaba, almacenar el resultado en la variable C. Entonces, 2 pasos de parámetros en RCX y en RCX. Como ven, señores, esto es exactamente lo que se le pedía en el práctico. 2 pasos de parámetros por valor en los registros RCX y RDX. Bien, en el ejercicio de la suma, obviamente, teníamos que sumar los 2 valores. En el caso del práctico, a ver. Ok, una forma de hacerlo podría ser la siguiente. Definíamos las 2 variables, igual que el programa que acabamos de ver. A nivel de doble, el enunciado decía que las variables de 32 bits. Y una variable X, okay,
donde íbamos a almacenar el resultado del cálculo de la expresión. Bien, igual de lo que acabamos de ver. Ahí tenemos los dos pasos de parámetros, exactamente lo mismo. Por valor. Y luego el enunciado decía teníamos que calcular A y B. Paso de A por valor en el registro RCX y B por valor en el registro RX. Y bueno, y esto es lo que vemos acá. En el registro. Obviamente acá, como están a nivel de doble, lo voy a pasar al registro SX y el, pero siempre en los registros C y D, ¿no? Okay. Cálculo. Bien, la expresión era la siguiente. Menos A por B elevado al cubo dividido 7. ¿Ok? Entonces, acá lo tenemos. Menos A por B elevado al cubo dividido 7. Ok, entonces una forma de hacerlo sería la siguiente. Vamos de derecha, de izquierda a derecha. Tenemos la multiplicación, la división. ¿Qué prioridad tiene la multiplicación sobre la división? Tienen la misma prioridad. Sí, señorita, tienen la misma prioridad. A ver, en cualquier libro de C, tenemos la precedencia de los operadores aritméticos. Obviamente, si hay paréntesis, se evalúan primero. Y luego fíjense que la multiplicación, la división y el residuo, el módulo, ¿no?, tienen la misma, como dijo usted, perfecto, la misma prioridad. Si en una expresión encontramos entonces estos operadores, como tienen la misma prioridad, tengo que evaluarlos de izquierda a derecha. Luego viene obviamente la suma y la resta, que tienen la misma prioridad. Y por último, el operador de asignación. Bien, entonces, obviamente acá faltaría el operador unario. Entonces, lo primero que hago, menos operador unario, este tiene prioridad. Bueno, una forma de hacerlo, pueden haber varias. ¿Dónde está A? El valor de la variable A. Obviamente se lo hemos pasado al registro SX. Entonces, NEC SX. Bueno, NEC lo hemos visto en su debido tiempo cuando vimos los operadores entonces lógicos bitwise and or sort not NEC test. Bien, no creo que haya problemas. Ok, ahora voy a calcular B elevado al cubo. B está en el registro RDX. La subrutina la encuentra en este registro. En mi caso lo voy a copiar al registro EAX. Sí, ¿para qué? Para alistarme para la división.
Ok, entonces B y luego copiamos B en EAX, multiplico y mul, no se olviden que son con signo. Entonces puedo usar imul con el formato de 2 operando, muy sencillo. Aquí tendría B por B, B al cuadrado. Me falta todavía elevarlo al cubo, entonces el resultado de B al cuadrado lo vuelvo a multiplicar por E de X es B, no ha cambiado, y tendría B al cubo. ¿Listo? Ahora fíjense que tengo multiplicación, división, la misma prioridad. Bien, ahora ¿qué hago? Bueno, multiplico. Multiplico menos A por B elevado al cubo y el resultado queda en E. Listo. Ya hemos realizado esta parte de la expresión. Me falta dividir entre una constante 7. Bien, el dividendo ya lo tenemos en parte en EAX, por eso yo acá lo copié en EAX. Cuidado ahora, la extensión sobre el registro EDX, porque la multiplicación va a tomar, como sabemos, EDX y EAX como dividendo. Y luego, debido a que no puedo hacer una división con un modo, con un dato inmediato, este 7 lo voy a copiar a cualquier registro. Y luego, y por supuesto, estamos con enteros con signo. Eso es todo, señores. ¿Dónde está el problema, señores? Bueno, revísenlo. Bueno, al volver, obviamente, la división, como bien sabemos, el cociente, porque me interesa la parte entera, el cociente queda en EA. Y como debe ser, se debe regresar en el registro. En el registro A, bueno, una vez que regresemos, en EAX tendremos la expresión. Y lo voy a copiar al registro X y habremos, entonces en X tendremos el resultado del cálculo de esta expresión. Bien, veámoslo entonces. Bien, ahí está el paso de parámetro. A ver, en este caso muy sencillo. He puesto estos valores 5 y 10, lo pueden hacer a mano. ¿Sí? Ok. Bien, entonces acá está. El primer parámetro, el primer argumento lo vamos a dejar 5 y 10. Ahora llamamos a la subrutina, la dirección de retorno es esta, va a ser el push, está. Estamos al comienzo de la subrutina. La subrutina es esta. Bien, lo primero que voy a hacer es calcular entonces menos A. Ok, entonces en SX tenemos A que es 5 menos A en complemento 2 menos 5 en complemento 2. Ok, en EDX tenemos 10. Lo copio acá. Multiplico 10 por 10, 64 en esa.
Y luego me falta multiplicar nuevamente por 10 y habremos obtenido entonces, b al cubo, que sería 1000, ¿no es cierto? Ok. Ahora voy a multiplicar menos a por 1000. Obviamente es negativo. El resultado, ese es en complemento 2. Y ahora me preparo para la división. La división, como ustedes saben, lo hemos visto los formatos, va a tomar este formato e de x seguido de e a x como dividendo. Entonces tenemos que estar seguros que en r de x, precisamente en e de x, no haya ninguna basura. Vamos a extender esto a e de x. Todo esto seguido de esto es el divide. Bien, ahora cualquier registro, 7, acá. Y ahora hago la división. Ok. Este es el cociente y este sería el residuo. El residuo no nos interesa el cociente. ¿Alguna pregunta, duda, señores? ¿Nada? Bueno. La clase anterior nos quedamos, señores, viendo otros ejemplos de paso de parámetros. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo importante es trabajar con arreglos. Hicimos un ejercicio donde definimos un arreglo, por ejemplo, de 10 elementos y luego una que se llama arreglo y una variable n donde inicializamos el número de elementos que son 10, obviamente, y el programa consistía en llamar a una función, a una subrutina. Obviamente le teníamos que pasar los parámetros y esa subrutina lo que tenía que hacer era sumar los elementos del arreglo. ¿Ok? Entonces dijimos en este caso, ¿no?, que los dos argumentos que va a pasar la función que llama, ¿sí?, a la subrutina, obviamente van a ser dos parámetros. Uno por referencia, ¿sí?, y otro por valor. ¿Ok? ¿Por qué el primero lo pasamos por referencia? No tendría mucho sentido pasar todos los valores del arreglo, sí, a la subrutina. La subrutina lo único que necesita conocer es, dígame la dirección de memoria donde empieza el arreglo. Entonces, por eso que acá le estamos pasando por referencia. Referencia, ya sabemos, significa en realidad dirección. En realidad es un puntero, ¿no? Un puntero al comienzo del arreglo. Luego n, obviamente, se lo voy a pasar por valor. ¿Okay? Con eso es suficiente. Dos parámetros. Uno por referencia y uno por valor. Ok.
Una vez pasados los parámetros, podemos llamar a la subrutina. Le hemos llamado sumar. Bueno, y esto ya lo hemos hecho varias veces. Una forma de hacerlo, voy a usar un índice escalado. Para eso necesito un índice. Por ejemplo, R10. Me aseguro que esté inicialmente en 0. Y luego un registro donde voy a ir acumulando la suma y que no debe tener ningún valor inicial. Y luego empezamos. Fíjense que la subrutina lo que ha recibido es el contenido de RCX, que es la dirección de memoria donde comienza el arreglo, y ¿qué cosa? RX. La subrutina solamente conoce estos dos parámetros que vemos. Bueno, entonces, acá un índice escalado, obviamente el factor de escala va a ser 4. Estamos a nivel de doble. La primera vez va a sumar 0. RCX apunta al comienzo del arreglo, en la 40, 30, 10. Va a tomar el primer elemento y lo va a sumar a él. Luego incrementamos el índice y comparamos si el índice llegó a 10. En este caso estoy usando si es menor. Por ejemplo, en el primer caso que pasemos por acá, 1 es menor que 10, por supuesto, cumple. Y vamos sumando hasta salirnos del ciclo. ¿Alguna pregunta, dudas? Nada. Ok, bueno. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro ejemplo y díganme, ¿puede una función devolver más de un valor? Sí, señor. Una función puede devolver más de un valor. ¿Y cómo hace una función? Porque hasta ahorita la función siempre nos regresaba un solo valor en el registro RAE. Okay. Bueno, y si el resultado es menor que un registro RAX, en el registro EAX, AX, etc. Pero siempre nos regresaba un valor. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un programa, a ver si es posible. Tenemos estas dos variables. Quiero llamar a una subrutina. Y la subrutina que me devuelva la suma de A más B y el producto. ¿Será que podemos hacerlo? La pregunta es, ¿cuántos parámetros tengo que pasarle a la subrutina? Señores, esto no es assembly en el sentido que yo este programa lo puedo hacer tranquilamente en un lenguaje de alto nivel. Así que para ustedes no tendría que ser nada nuevo. ¿Cuántos parámetros tengo que pasarle a la subrutina, a la función? 4. 4, muy bien. Son 4 señores. Este sería en C++.
la llamada a la función calcular. Así sería la línea de la llamada a la función, a la subrutina, bueno, supongamos que se llama calcular. O sea, estoy hablando de un lenguaje de alto nivel, ¿no es cierto? 4 parámetros. 2 por valor y 2 por referencia. Entonces, por valor, obviamente le voy a pasar el valor de la variable A y el valor de la variable B. Okay. Nos vamos a ir acostumbrando, aunque en estos casos en que nosotros hacemos nuestros propios programas y no interactuamos con otro software, podemos escoger cualquier registro, pero vamos acostumbrándonos, ¿sí?, al AVI de Microsoft para programas de 64. Es decir, este es un contrato que se firma para los que desarrollan software y nos indica dónde, en qué registro tenemos que pasar los parámetros. Porque si no va a ser un caos, si cada programador escoge su propio registro, no podemos intercambiar, interactuar con otros. Entonces vamos acostumbrándonos. El AVI de Microsoft dice que para enteros, no flotantes, los 4 primeros parámetros, si yo tengo una función que va a recibir 4 parámetros, como en nuestro caso, los 4 primeros parámetros se pasan a través de los registros, pero ¿cuáles? RCX, RDX, R8 y R9, de izquierda a derecha. Si mi función tuviera 5 o más parámetros, los argumentos remanentes, como dice acá, se pasan a través del stack. Pero de derecha a izquierda, porque al recuperarlo como es LIFO, lo vamos a recuperar. Y es lo que hemos hecho acá. De izquierda a derecha. Primer parámetro en el registro R. Primer parámetro. Segundo, RD. Bueno, en este caso, como son de 32, y luego, aquí está, señores, el por qué nuestra subrutina va a poder regresar más de un valor. Le vamos a pasar por referencia ya sabemos que referencia es la dirección de memoria de suma y de producto. En C++, referencia. Le vamos a pasar la dirección de memoria donde se encuentra la variable que llamamos suma igual. Aquí. Cuidado que acá no está entre corchetes. Porque justamente le estamos pasando una dirección. Fíjense que hemos cumplido con estas especificaciones. ¿De acuerdo? Ok, y luego puedo llamar, una vez que he terminado el paso de parámetros, voy a llamar a subrutina. Supongamos que la llamo calcular.
Ok, y acá lo tenemos. La subrutina, ¿qué debe hacer? Bueno, tiene que hacer la suma por un lado y por otro lado el producto. Y entonces veamos. Bueno, esto es sencillo. En SX tenemos A, obviamente. Y en E de X tenemos el valor de B. Por lo tanto, si yo le digo A más B, habremos calculado la suma. La suma de estos dos. Y acá, señores, ok, ahí está el punto interesante. La suma que está en EAX, fíjense que la subrutina, la función, conoce una dirección de memoria, porque se la hemos pasado. Entonces, si yo le digo, copie lo que hay en EAX, que es la suma, esto lo saben perfectamente, indirecto por registro. Vaya a memoria donde apunta el contenido de R8. En R8, ¿qué hay? Justamente la dirección de memoria de eso. Entonces la subrutina puede ir a memoria y depositar en memoria la suma que le hemos calculado y se encuentra en registro. Ahora la subrutina puede continuar. Calculamos el producto. En SX, en E de X no ha variado nada. Calculamos el producto. Y igualmente. Ok. Bueno, acá sería ese. Si quieren para hacer. Ok. El producto A por B lo vamos a copiar a memoria. Y puede hacerlo la función, claro que sí, porque conoce la dirección que está en este registro, porque se le hemos pasado acá. Entonces, en realidad, la función me ha devuelto dos valores. ¿Sí o no? Fíjense que si yo paso parámetros por valor, ¿puedo cambiar algo en memoria? Absolutamente no. No hay forma de cambiar algo en memoria. ¿Por qué? Porque lo que le estamos pasando son solamente valores. ¿Ok? Con esos valores puede hacer todos los cálculos que quiera. Y por eso nos puede devolver un resultado, pero no puede cambiar nada. Señores, estos conceptos, los conceptos, no es propiedad del Assembly. Esto como programadores de ustedes de cuarto semestre, tendrían que saberlo porque esto se puede hacer tranquilamente en los lenguajes de alto nivel. Ok, veámoslo entonces cómo funciona esto. Ok, empezamos entonces. Ahí están los pasos de
vamos viendo alguna cosa, aunque por ahora es prematuro. ¿Ven esta ventanita de acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí está, señores, el paso de parámetros en la programa de 64 que se llama Fast Call. Este es el AVI, señores. Primer parámetro, RC. Segundo, R. Tercero, R8, cuarto. Luego, stack. Bueno, por ahora, bien. Veamos entonces. Bien, ahí están, señores, la variable A y la variable B. El programa tiene que hacer la suma y la multiplicación de esta. Aquí está, señores, el paso de parámetros. Ok, hemos dicho dos parámetros por valor que son justamente A y B, que está justamente en la 40, 30, 10. Toma este valor, lo va a copiar en el registro. Luego, a continuación, justamente esto, B, el valor de B está entre corchetes. Ahora, cuidado, acá tenemos el paso de parámetros por defecto. Obviamente, como siempre, fíjense que suma y producto no están inicializados. Entonces están en el segmento .bss y entonces nos vamos a ir ahí. 40, 70, 30. Huepa, me fui acá. Bueno, ok, ahorita no hay nada ahí. Bien, voy a pasar de nuevo los parámetros. Empezamos. Ahí está, señores. En R8 paso la dirección de memoria de lo que hemos llamado la variable suma. 40, 70, 30. Y luego lo que hemos llamado producto, obviamente está 4. Va y más adelante estamos. Bien, ahora llamamos a la subrutina. Fíjense que corta. Bien, lo primero que vamos a hacer es una suma. En ese X tenemos, como sabemos, A, el valor de la variable A. Ok, lo voy a copiar en AX y luego le sumamos el valor de la variable X. Ya tenemos la suma, señores. Ahora fíjense bien. ¿Cómo hace la subrutina para devolver este valor? Puede hacerlo solo si le hemos enviado como parámetro esta dirección de memoria. Como conoce esta dirección de memoria, puede, mediante un modo indirecto, esta señal. Devolvió la suma y lo tenemos en la variable de memoria que hemos llamado sum. Luego realizamos la multiplicación
Ok, la multiplicación, SX y EDX no han cambiado para nada, entonces puedo multiplicar tranquilamente. Aquí. Y acá estaría el resultado de la multiplicación. Ahora, este valor, la subrutina lo va a dejar en. ¿Han visto? En realidad la subrutina me ha devuelto 2, pero solo si paso por referencia. Porque si yo pasaría estos 2 parámetros por valor, no hay forma que la subrutina me devuelva 2 valores. ¿Tienen alguna pregunta? Fíjense que en C++ esta es la definición de la función, ¿no? Función calcula, recibe 2 parámetros, bueno, son enteros con signo de 32 a, B y acá. Ok, y recibió entonces las direcciones de la variable suma y de la variable producto. Esto lo pueden hacer en un lenguaje de alto nivel. Voy. Porque no devuelve un solo valor, ¿no es cierto? Okay. Ahora, el paso de parámetro antes de llamar a la función sería de esta forma. Valor de A, valor de B y dirección de A, dirección de producto. ¿Alguna pregunta, dudas? Entonces hemos hecho una función cuyo trabajo es calcular una suma y un producto de A y B. Y la función devuelve el resultado en suma y en producto. Pero para eso tenemos que pasarle entonces las direcciones de memoria de suma y de producto. Ok. Bien. A ver, este otro ejemplo. ¿Cómo podría ser un programa? A ver. Este es parecido al que hemos hecho. Tengo un arreglo y el elemento en el número de elementos del arreglo 10. Quiero hacer un programa que me calcule la suma, en realidad esto ya lo hemos hecho, ¿sí? Y me devuelva el valor de la suma del arreglo, de los elementos del arreglo en la variable suma. Y además me devuelva el promedio de este arreglo y el promedio obtenerlo en la variable promedio. Entonces, ¿cuántos parámetros tengo que pasarle a la subrutina? ¿Cuántos parámetros tengo que pasar a la subrutina, señor? Señor, esto se puede hacer en alto nivel. Nadie. 4. ¿Cuánto por valor y cuánto por referencia? 2 y 2.
Señores, hace un rato hemos hecho la suma de los elementos de un arreglo. ¿Y qué parámetros le hemos pasado? Acabamos de... 3 por referencia y 1 por valor. Ahora sí estamos de acuerdo. Ahora sí estamos de acuerdo. 3 por referencia y 1 por valor. Ok, entonces pasaríamos la dirección igual que hicimos antes de arreglo. Suficiente con enviarle la dirección. De hecho, en CS++ ni siquiera en este caso es necesario ponerle esto de acá, porque todos sabemos que el primer elemento de un arreglo en realidad es su dirección, ¿no? Bueno, no importa. Arreglo n por valor y lo mismo que hemos hecho hace un momento. La dirección de suma y de promedio, donde vamos a almacenar la suma y el promedio. Entonces vamos a pasar de izquierda a derecha. Primer parámetro en RCX. Segundo en RDX. Segundo que es N. Ahí está. Y luego, igual que antes, la dirección de la variable suma y luego una subrutina que vamos a llamar cálculo. Esta es la definición de la función, señores. Ok. Bueno, global significa que esta función, esta es una directiva, bueno, por ahora no nos interesa mucho, significa que esta subrutina la hago global en el sentido que otros programas, otros files pueden tener acceso a esta subrutina. Bueno, por el momento no nos interesa. Bien, en realidad esto ya lo hicimos. Lo primero que tiene que hacer entonces la subrutina es calcular la suma. Bien, una forma de hacerlo, no digo que sea la única, un índice, el acumulador en 0, sumo en RCX, le hemos pasado la dirección donde empieza el arreglo, este es el índice, factor de escala, incrementamos, comparamos. Pero una vez que salgamos de la subrutina y habremos efectuado la suma, antes, como la función, ¿se acuerdan cuando pasábamos solo por valor? No tenía la información de esta dirección de memoria, entonces no podía almacenarlo en memoria. De hecho, el resultado me lo dejaba en EA y me devolvía un solo valor. Pero en este caso, como le hemos pasado el 8, la dirección, igual que lo que hicimos antes. La suma que está en EAX va a memoria, donde apunta el contenido R8 y almacena. Okay. Pero todavía la función debe calcular el promedio. Ok, en EDX, como lo va a usar el dividendo, y en EDX yo le he pasado qué cosa, N, entonces lo voy a salvar en otro registro si no lo voy a perder, por ejemplo en el registro EDX. Solo por eso. Ok, ya tengo en EAX la suma. Ahora que hay en EDX, justamente
Vamos a convertir doble a quad como siempre. Y luego hago la división de x. Y tendremos el promedio. El promedio. Y acá nuevamente, señores, en EAX sabemos que la división me ha dejado el producto. Por lo tanto, como la subrutina conoce R9, puede ir a memoria y depositar este valor. ¿Ok? Bien, lo pueden hacer, señores, en un lenguaje de alto nivel, comparar los resultados. ¿De acuerdo? Y en la próxima clase vamos a empezar a ver usar funciones del lenguaje de la librería estándar de C. Vamos a mezclar assembler con funciones del lenguaje C, pero para eso necesitamos saber cómo pasarle los parámetros. Ok, si no hay dudas o preguntas, finalizamos acá. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el día lunes para continuar. Bien, señores, tienen que practicar más porque las cosas no andan muy bien, que digamos en algunos casos. ¿De acuerdo? Todavía hay tiempo. Bien, entonces me despido. Hasta luego. Gracias. Voy a finalizar. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego a todos.